Hola a todos, bienvenidos a Temporada de Cine. Yo soy Lorena y hoy quiero hablarles de Imizu, una película japonesa que se estrena meses después del desastre natural y nuclear sucedido en Japón en 2011, el cual no solo está presente como contexto en la historia, sino que también es la oportunidad para plantear preguntas interesantes, así como temas complejos con los que podemos sentirnos identificados. Entonces, empecemos. Imizu, término que hace referencia a una clase de topo que se encuentra en Japón y sirve para darle nombre a la cinta, sucede luego de 3 eventos que cambiaron la vida de miles de personas en Japón cuando el 11 de marzo de 2011 sucedió en Tohoku un terremoto de magnitud 8.9 a 9.1 en la escala de Richter, al cual le siguió un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que posteriormente provocaron daños en 3 de los 6 reactores nucleares de la central de Fukushima Daiichi, lo que provocó que ciudades enteras tuvieran que ser desalojadas debido a la radiación. A este problema se le considera la peor catástrofe nuclear sucedida después de la de Chernóbil en 1986. Y dentro de este terrible contexto fue que Sion Sono, director de títulos como Suicide Club o The Forest of Love, se aventurara a hacer y presentar esta película, la cual tuvo que reescribir luego de la tragedia, ya que el guión, el cual se basa en el manga homónimo escrito por Minoru Furuya, del cual ya han adaptado otra de sus historias con la película Hymnal en 2015 por el director Keisuke Yoshida. Pues este primer guión fue reescrito por Sono para que en él pudiese estar presente este evento y al final lo está. Y esto hace que aumente el grado de tensión y nostalgia en la película. Y bueno, el gran detalle de esto es que Sion Sono lo incluye de tal manera que no solo es el contexto que rodea a los personajes, sino que también les sirve para marcar y evidenciar un antes y un después, tanto en lo físico, que sería lo territorial con las ciudades destruidas, como en lo ideológico, que es la parte que más interesante se me hizo y de la cual les hablaré más adelante. Pero antes quiero destacar también que la película se apoya en el poema Balada de las cosas sin importancia, escrito por el poeta francés del siglo XV François Villon, y los personajes recitan algunas de sus estrofas. Yo solo les voy a leer una de ellas, la cual considero que es más significativa y relevante, que dice: conozco de todo, reconozco las moscas en la leche, manchas sobre fondo blanco. Conozco quién trabaja y quién descansa. Lo conozco por su rostro, lo conozco, conozco de todo excepto a mí. Una vez que los personajes recitan estas partes del poema, uno puede intuir ya de qué va su problema, cuál es esa idea o ese conflicto que los aqueja por dentro, que tiene que ver con esto de conocer pero no conocerse a sí mismos. Y ya veremos o ya verán en qué termina o cómo es que se desarrolla este conflicto y qué hay de fondo, qué hay detrás de él. Y quienes dan vida a estos personajes son Shota Sometani y Fumi Nakaido, los cuales recibieron el premio a Mejor Actor Juvenil durante el Festival de Cine de Venecia, y a quienes podemos ver juntos otra vez en la película Lesson of Evil del director Takashi Miike. Asimismo aparece Tetsuga Tanabe de la película Sonatin, Yoshihiro Ogata de The Forest of Love, Yosuke Kobusuka de la miniserie Hiri Aji. Así que bueno, este es el contexto que rodea a la historia. Ahora sigue la sinopsis y les vuelvo con el comentario de la película. En una zona cercana al lugar de los hechos hay una pequeña casa junto a un lago en la que vive Sumida, un joven reservado que desea llevar una vida normal y promedio, y su mamá, quien se la vive de fiesta, así como otras 4 personas víctimas del terremoto, los cuales se alojan en pequeñas tiendas de campaña a un lado del lago. Luego del abuso constante de la madre hacia Sumida, ella decide abandonarlo a su suerte. A partir de ese momento, los problemas de Sumida crecerán aceleradamente, ya que las deudas de su padre, quien solo se aparece para pedirle dinero y propinarle una paliza, así como los contratiempos producidos por el abandono, harán que comience a comportarse de forma extraña y violenta. Los testigos de ellos serán sus vecinos y Keiko, su compañera de clase, la cual, a pesar del peligro, se mantendrá cerca de él. Esta es la historia de Imizu, la cual, a diferencia de otros títulos del director, esta no tiene la misma carga de violencia y sangre. Aquí no hay esa locura que se ve, por ejemplo, en The Forest of Love. Más bien lo que tenemos es una película en la que los arrebatos se presentan de forma dosificada y sin tanto gore, pero ello no significa que sean menos inquietantes, crudas e incómodas de ver, porque de hecho lo son, solo que estas se presentan más como un remate que para crear una atmósfera.
Aquí la violencia es pausada y se hace un mayor énfasis en los diálogos, tanto internos como entre los personajes. Y el sonido de fondo, como si hubiera eco, además de que hay sonidos que solo son perceptibles por los personajes y estos nos remiten al caos, específicamente al generado por el terremoto. Estos son los elementos que sobresalen y aderezan la complicada vida de los dos jóvenes personajes, así como de sus compañeros de tragedia. Pero bueno, no he dicho en sí qué nos dice la película, cuál es su tema principal o por qué hacer uso de estos eventos para contar la historia sobre los conflictos de unos adolescentes. Bien, obviamente Imizu plantea varios temas, pero todos ellos parten de una misma interrogante, una bastante filosófica de hecho, que es responder a la pregunta ¿quién soy? Y de ella surgen diferentes problemáticas que sirven para saber de dónde sale esta duda como para identificar las consecuencias de la misma. Hay una escena en la película en la que, aun cuando está rodeada por acciones un tanto cómicas, nos deja ver tanto las dudas e ideas de los personajes como la esencia e intención de la cinta. En esa escena se tiene una conversación que dice más o menos: ¿de verdad es tan especial una flor? De esas de una entre 1.000.000, algunas podrían florecer en lo más profundo del bosque sin que nadie la vea. No todas las flores están en un jarrón para que alguien las admire. Los sueños y el esfuerzo hacen florecer a una flor. Luchar por un sueño es tan maravilloso. Y este breve diálogo se me hace además muy interesante porque hace que uno amplíe su panorama y cambie de perspectiva acerca de la actitud que se tiene ante la vida, así como de las cosas que se consideran más relevantes. Nos invita entonces a ver la variedad de las cosas y a no enfrascarse en algo por mucho tiempo. Y si a este diálogo le sumamos la estrofa del poema de Villon que dice conocer de todo excepto a uno mismo, esta interrogante por saber quién soy queda mejor instalada en la película. Y aun cuando Imizu plantea esta pregunta, no busca darle respuesta. Esto a mi parecer sería pretencioso, además de arriesgado e imposible, porque queda en cada persona. Sin embargo, lo que sí hace es presentar situaciones problemáticas que tengan la capacidad de hacernos reflexionar sobre esto, así como otras cosas que lidera más adelante, y lo logra a través de la sorpresa y la incomodidad, pero sobre todo por los contrastes de entre un evento y otro. Y no hay que olvidar que en todo esto está presente el contexto de la catástrofe, lo cual hace todo más emotivo, sensible y evidencia las diferencias. Pero bueno, ¿cuáles son esas situaciones que rodean a la pregunta de quién soy y que nos hacen meditar sobre esto? Uno de ellos es el tema de la paternidad, la cual es vista desde el lado negativo y violento. En esta parte se muestra cómo los padres son incapaces de mostrar amor y respeto hacia sus hijos, a quienes maltratan, humillan e incitan constantemente a irse o incluso a morir. Aquí la figura de papá o mamá es deplorable e insoportable. Y la razón de que esto sea así siento que es para evidenciar este problema, el de los malos padres, personas que no debieron tener hijos y que cuando los tienen se toman muy a la ligera este importante papel que es el cuidar, proteger, educar y amar a sus hijos, niños en este caso adolescentes, quienes sufren las consecuencias de esto, crecen en un ambiente irritante e inestable, no saben cómo afrontar los retos de la vida, no saben cómo expresar sus emociones y sus ideas, y que es el caso de Sumida, así como el de Keiko, quienes tienen padres abusivos y viles que llegan a actuar de formas totalmente malvadas y bizarras que dejan a uno sin palabras. El contraste de todo esto sería entonces la actitud de los dos jóvenes protagonistas, quienes al final de la película llegan a una reflexión conmovedora sobre esto de ser un buen padre, lo cual a su vez evidencia que no es una excusa el que alguien deba ser malo o irresponsable solo porque tuvo una mala crianza o una mala infancia. Ellos dos nos demuestran esto. Y es algo que me gustó mucho porque al final podemos entender que a pesar del dolor y el abandono, han logrado descubrir quiénes son y quiénes quieren ser, al menos en este tema de la paternidad. Otro tema es el suicidio, algo complejo y sumamente delicado que una vez más aparece en este cine, y nuevamente encontramos los elementos que llevan a que los jóvenes deseen cometer este acto: humillaciones, abuso, golpes, presión, que terminan en una desconexión con las personas y con ellos mismos, ya que no encuentran algo a lo que aferrarse. En la película son los propios personajes quienes nos hacen saber su dolor y temor de tan solo imaginar que deban tener que vivir muchos años más en esa misma situación despreciable. Hay una escena entre Sumida y otro sujeto, el cual entrega algo a Sumida, un objeto que le dice que lo guarde porque será algo clave en su futuro. Él lo hace y llega ese momento clave y ese objeto se convertirá en una de las piezas que determinarán su futuro.
Esa escena, debo decir que está llena de tensión y nerviosismo y no esperas para nada lo que va a suceder. Y el aspecto que contrasta con esto es entonces la personalidad y la esencia misma de los propios personajes, específicamente el de Sumida, quien en sus momentos más críticos, y vaya que tiene varios, él está en esta lucha interna de no saber si rendirse o aguantar para hacerle un bien al mundo. Y esto último de hacer un bien al mundo es algo que también me gustó ver porque hace que uno pueda reconocer y apreciar el papel que cada uno de nosotros tenemos en la sociedad, que puede ser bueno o malo, pero sí determina el rumbo al que irá en un futuro la propia sociedad. Hay, como les digo, varias escenas que tratan sobre este tema, pero si debo escoger una, me quedaría con una de las últimas, que se presenta ya en los últimos minutos de la película, en la que el personaje clave en todo esto es Keiko. Su presencia constante en la película es de admirar porque también pasa por muchos problemas y mucho sufrimiento, pero su fortaleza es también algo pues de reconocer y algo curioso también, pero bueno, ella en su papel en esta última escena es muy relevante. Un aspecto que quiero destacar antes de avanzar más con el video es la evolución que tienen los personajes, quienes al inicio se muestran serios, temerosos e indecisos, pero al final su semblante y actitud cambian hacia algo que puede resultar más esperanzador si se trabaja en ello. Algo también llamativo de esto es lo que se muestra en cuanto al comportamiento social, donde uno puede ver cómo las personas ajenas a la historia pasan también por problemas similares e incluso experimentan las mismas preguntas. En cuanto a esto, me sorprendió mucho la actitud macabra de algunas personas, más aún porque es algo que lamentablemente se ha podido trasladar a la vida real. Y después de todos estos temas tan complejos y extremos, hay otros que tienen que ver con el contexto y el ambiente que rodea a los personajes. Son elementos más que nada simbólicos que refuerzan este propósito o esta búsqueda de identidad, y de ellos quiero destacar dos. El primero tiene que ver con la presencia de los adultos refugiados que viven con Sumida, quienes son los que han vivido la catástrofe, pérdida del patrimonio y abandono del gobierno. Ellos representan entonces el mundo del pasado, mientras que Sumida y Keiko son el porvenir, el mundo del futuro. Y hay nuevamente un diálogo que, a pesar de ser muy cortito, es muy significativo y revelador sobre esto, que en resumen dice que hay que invertir en los jóvenes porque es la generación que viene, porque hay que procurarlos, cuidarlos, educarlos para que de esta manera puedan tomar mejores decisiones de lo que se hizo en el pasado. Y este mensaje es muy bonito y una invitación que puede hacerse a cualquier parte del mundo. Y el número 2 se hace ver en el panorama desolador, el contraste entre una casa hundida en el lago, que representaría una vez más el pasado, al lado de una casa nueva o restaurada, que sería un nuevo inicio que surge de las ruinas. Esta imagen se me hace muy triste, pero a la vez bella por todo lo que representa: la esperanza, el esfuerzo y el amor, y de seguir adelante y no rendirse. Asimismo, se hace una crítica hacia el gobierno japonés y sus malas decisiones, pero a su vez se hace un reconocimiento hacia la actitud de cooperación y empatía de la sociedad japonesa. Esto, aunque se nombra algo como muy específico de ese momento en la historia de Japón, se puede aplicar también a otras regiones del mundo, porque es una invitación en general a poder permanecer unidos a pesar de los problemas que pueda haber a nuestro alrededor, de estar juntos como sociedad para poder avanzar. Lo que logra finalmente Imizu es poner cara a cara lo despreciable e incómodo frente a lo noble y prometedor, con el fin de promover a la reflexión y lograr con ello un cambio esperanzador que pueda surgir de las ruinas, tanto físicas como emocionales. Con situaciones agridulces e intensas, Imizu logra hacer una película con la que se puede empatizar, conmoverse y, sobre todo, pasar un momento lleno de tensión que entretiene de principio a fin. Y con esto llegó al final del video. Muchas gracias por su visita, les agradezco su manita arriba, su suscripción al canal y los comentarios que me dejen escritos abajo. También les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Y bueno, con esto me despido de ustedes, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.